Pero el caso es, tú hablabas de justamente 2 asesinatos de periodistas y le quiero platicar a nuestra audiencia para ponerla en contexto, que en esta semana hubo efectivamente 2 asesinatos de periodistas que han puesto a volver a volver a poner los ojos en el mecanismo, porque le digo, el mecanismo por Ministerio de Ley, pues es el organismo obligado a proteger la integridad de los periodistas. Así lo señaló el legislativo y así están las leyes y bueno, a eso nos sujetamos, pero no cumple con ello. ¿Por qué le digo esto? Mire, es bien simple. Esta semana hubo 2 asesinatos. En el jueves, en el municipio de Guaymas, Sonora, fue abatido el periodista Ricardo Domínguez López. Él era director del medio digital InfoGuaymas. Él fue asesinado a las afueras de un centro comercial. Al filo de las 17 horas, 2 hombres le dispararon. Pero el lunes anterior, o sea, el lunes de esta semana, también al filo del mediodía, en la ciudad de Morelia, Michoacán, fue ejecutado también el periodista Abraham Mendoza. Él fue asesinado, como decía ya Néstor, cuando justamente el periodista salía de un gimnasio y también fue asesinado en el estacionamiento. El modus operandi no es lo único, el modus operandi del crimen organizado que actuó contra ellos no es lo único que los hace muy similares estos 2 casos, sino que los 2 periodistas, tanto Abraham Mendoza de Morelia como Ricardo Domínguez López de Guaymas, Sonora, le habían pedido protección al mecanismo. Le dijeron, oye, días antes del asesinato, Ricardo Domínguez lo hizo desde meses antes hasta una semana antes del asesinato, y Abraham Mendoza de Morelia lo hizo 15 días antes del asesinato. Pidió ayuda, pidió al mecanismo que lo atendiera y que lo incorporara al mecanismo de protección. El mecanismo simplemente los ignoró. Y hoy tenemos 2 periodistas más asesinados. Ahí hay una responsabilidad y esa responsabilidad la deben de pagar, la debe de pagar alguien, por supuesto. Y por supuesto que entre los que deben de pagar esa responsabilidad, pues tenemos, porque a veces hablamos nada más del mecanismo y decimos, es que el mecanismo está haciendo, no. Vamos a hablarlo con pelos en la mano, como cuando se habla de qué color es la burra, ¿no? Y hay responsables de la Secretaría de Gobernación que incurrieron en la omisión para no darles protección a estos periodistas. Se encuentra Enrique Irazoque Palazuelos, director de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Otro responsable es Cristian Alfonso de la Rosa López, director de la segunda unidad del mecanismo. Y otra responsable es Ana Gladys Horta Moreno, ¿sí? Entonces, se lo repito para quienes están monitoreando esto y están llevando la información a la Secretaría de Gobernación. Desde aquí hacemos responsable de estos homicidios que ocurrieron en la ciudad de Morelia a Enrique Irazoque Palazuelos, director de la segunda unidad de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, y a Cristian Alfonso de la Rosa López, director de la segunda unidad del mecanismo. También responsabilizamos a Ana Gladys Horta Moreno por la omisión de que estos periodistas que fueron asesinados, pues simplemente no se les atendió en su momento, pero no son los únicos que fueron asesinados al momento de pedir ayuda. Otros asesinatos que han ocurrido en lo que va de este sexenio, otros asesinatos que han ocurrido en lo que va de este sexenio, pues destacan, por ejemplo, déjeme le digo, el de Reinaldo López, que fue ejecutado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero del 2019. Santiago Barroso Alfaro, asesinado en San Luis Río Colorado, Sonora también, el 15 de marzo del 2019. Y Romero Díaz, asesinado en Playa del Carmen, Quintana Roo, el 16 de mayo del 2019. Estos periodistas habían pedido protección al mecanismo de protección y nunca se les dio y fueron asesinados. Nadie ha dicho más al respecto. Los responsables, los que prácticamente los dejaron a estos periodistas en las manos de sus asesinos, siguen cobrando su cheque tan a gusto todos los días y durmiendo plácidamente y viviendo una vida feliz, tranquila. Otros periodistas que pidieron apoyo al mecanismo de protección y que se les negó seguridad y que por ello fueron ejecutados el año pasado, destacan María Elena Ferral Hernández. Ella fue asesinada en Papantla, Veracruz, el 30 de marzo del año pasado. Alma Angélica Aguilar Domínguez, ella fue ejecutada
en Cajeme el 10 de junio del 2020. Y José Castillo, José Castillo, que fue muerto en Ciudad Obregón el 11 de junio del 2020. A esta lista también hay que agregarle, por supuesto, el asesinato del periodista Arturo Alba Medina, que fue ejecutado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de octubre de 2020. Jesús Alfonso Piñuelas, también caído en Cajeme, otra vez en Sonora, el 2 de noviembre del 2020. E Israel Vázquez Rangel, ejecutado en Salamanca, Guanajuato, el 9 de noviembre, también del año pasado. Estos 10 casos que tenemos de periodistas asesinados, igual que el de Abraham Mendoza, igual que el de Ricardo Domínguez, pues ahí están, simplemente fueron asesinados. Hasta hoy, hasta el momento, en el recuento personal que tengo, 10 periodistas han sido asesinados porque el mecanismo no los protegió. Entonces, si el mecanismo no está protegiendo, ¿qué es lo que realmente está haciendo? ¿O cómo es que está justificando sus millones de pesos que utiliza para la supuesta protección? Porque también déjeme decirle que el mecanismo recibe un aporte anual promedio en lo que va de esta administración, desde el 2019, 2020 y este que va del 21, ha recibido un promedio de 240 millones de pesos por año. Y sin embargo, nos están matando. Mi querido Néstor Troncoso, el asunto de los dineros, ¿crees que sea justificable el hecho de que el mecanismo diga, es que no tenemos suficiente dinero para cuidar a tantos periodistas? No, mira, no hay ningún justificante, como ya lo dije, porque hay países que tienen menos recursos, en Centroamérica, en Sudamérica, y asignan mucho más presupuesto. Un ejemplo de esto es Colombia, ¿verdad? Que asignan mucho más presupuesto para el mecanismo de periodistas, para protección del mecanismo de periodistas. Entonces, y las agresiones realmente, si te fijas, la incidencia en esos países de Sudamérica no es tan alta como está sucediendo en México. En México, inclusive, de una manera descarada, cínica, hasta lo presumen en redes sociales, que van sobre tal periodista o van sobre tal defensor de derechos humanos. No se andan escondiendo, el crimen organizado no se esconde para agredir. Sabemos, por ejemplo, el caso de Javier Valdés. Ajá. Hay un señalamiento ya muy directo, se tomó al autor material del homicidio y se señala directamente quién fue el autor intelectual. Y todo el mundo lo sabemos dentro del ámbito periodístico, todo el mundo, pero inclusive la fiscalía lo sabe. ¿Y qué ha sucedido? No ha sucedido nada. Ahí siguen sueltos esos gentes. En el caso personal, hay órdenes de aprehensión, pero no se ejecutan. La Fiscalía General de la República, inclusive que forma parte del Consejo del Mecanismo, luego no te acepta las denuncias porque dicen que no encuentran ningún delito, que porque se trata nada más de una amenaza, que porque se trata de que no se puede encuadrar ningún delito en algún sentido. Entonces son instituciones que están, pues ahora sí que nada más cobrando sin cumplir sus funciones. Como tú dices, están cómodamente ellos en su casa durmiendo, cumplen con un horario de labores de 8 horas. Y me refiero a la Fiscalía General de la República, que tiene mucha responsabilidad en esto. Pero Obviamente aquí, mi querido, la Secretaría de Gobernación. claro, pero aquí, mi querido Néstor, creo que hay también un punto que no se ha tocado de manera trascendental. El mecanismo de protección de periodistas está trabajando con el 90% de sus funcionarios que fueron heredados de las dos anteriores administraciones, la de Peña Nieto o la de Felipe Calderón. Por supuesto que eso pues nos deja muchas dudas, porque recordemos que en el gobierno de Felipe Calderón, la relación narco-estado pues la encabezaba Genaro García Luna, que era el que tenía la relación con muchos de los cárteles de las drogas en México, concretamente con el cártel de los Beltrán Leiva y con el cártel de Sinaloa. Y Genaro García Luna, bueno, fue un actor importante, muy importante, para que se pudiera poner al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública pues el propio mecanismo, recordemos, y yo lo señalo en el libro El Licenciado, que publiqué en octubre del año pasado, señalo cómo muchas vidas
que estaban en peligro por los cárteles de las drogas, pues fueron precisamente protegidas por una empresa ligada a Genaro García Luna, la famosa empresa RCU Sistemas, que a la fecha subroga los servicios de seguridad para la protección de periodistas. Entonces, otra vez la iglesia en manos de Lutero, ¿no? O sea, los periodistas perseguidos, entregados a la vigilancia personal a una empresa de Genaro García Luna, RCO. Por supuesto que el mecanismo de protección de periodistas ha dicho que no tiene nada que ver RCU Sistemas con Genaro García Luna. La propia Secretaría de Gobernación emitió una tarjeta informativa, una escueta tarjeta informativa, no un comunicado, no un posicionamiento, diciendo que no había ningún indicio de relación de García Luna con la empresa RCU. Sin embargo, aquí lo vuelvo a referir, y le doy por supuesto todo el respaldo a mi querida María Luisa Estrada, que fue la que denunció esta colusión de RCU con Genaro García Luna y con la Secretaría de Gobernación y el mecanismo de protección. Pero más allá de eso, RCU es la empresa que recibe subrogados los contratos de protección y seguridad para los periodistas que están en riesgo. Y RCU es una empresa que está ligada por algunos personajes que integran o que son parte de esa empresa y que tienen una relación muy cercana con Genaro García Luna. Y eso no lo ha querido ver la Secretaría de Gobernación, no lo ha querido ver el propio presidente de la República, no lo ve, por supuesto, pues nadie más que a los periodistas que los están asesinando. ¿Cómo le decimos a las esposas, a las familias, a los hijos de los periodistas que fueron asesinados esta semana y los que han sido asesinados desde mayo pasado? Y por supuesto a los periodistas también desaparecidos. ¿Cómo les decimos que RCU tuvo algo que ver, por lo menos con la ubicación geográfica de estas personas? ¿Cómo les decimos, pues, que el mecanismo de protección no cumplió con los protocolos de seguridad y de protección?